En 1970, Venezuela no era solo un país rico, era la envidia del planeta. Mientras el resto de América Latina sufría dictaduras y crisis, en Caracas el whisky escocés fluía como agua y los rascacielos brotaban de la selva. Era tal la riqueza que a Venezuela la apodaban la Venezuela Saudita. En los años 70, la aerolínea francesa Air France operaba un vuelo directo de París a Caracas en el Concorde, el avión más rápido y lujoso del mundo. Caracas era la capital cultural de la región, mientras el resto de los países luchaban por servicios básicos. En Venezuela se inauguraba uno de los metros más modernos del planeta y se construía el complejo cultural Teresa Carreño. Tenían más petróleo que los jeques árabes y su moneda era tan fuerte que viajar a Miami era algo de cada fin de semana. Pero hoy, la realidad parece una película de terror. El salario mínimo no alcanza para un cartón de huevos. ¿Cómo es que el país con la billetera más grande del mundo se quedó sin luz, sin gasolina y hasta sin papel higiénico? Esta no es solo una historia de mala administración, que es el tráiler de cómo la mayor fortuna de un país se evaporó en tiempo récord. Quédate, porque lo que vas a ver es una advertencia para el resto del mundo. Para entender la caída, primero debemos entender qué era Venezuela antes del petróleo. A principios del siglo XX, era un país de campo. Producían el segundo mejor café del mundo, justo después de Brasil. Exportaban cacao, ganado y oro. Pero, aunque parezca increíble, en ese entonces Venezuela era más pobre que sus vecinos como Colombia o Perú. Todo cambió un día de 1875. Tras un fuerte terremoto en el estado Táchira, la tierra se agrietó en una hacienda llamada La Alquitrana. Por esas grietas empezó a brotar un líquido negro y viscoso. El dueño de la hacienda no lo sabía, pero acababa de encontrar el motor del siglo XX. Sin embargo, el verdadero boom llegó en 1914 con el Pozo Sumaque y, imaginen una fuente de petróleo disparando hacia el cielo. Ese chorro negro atrajo a las empresas más grandes del mundo como abejas a la miel. En 1923, Venezuela llegó a un punto de no retorno, el petróleo superó al café. El país decidió dejar de sembrar, dejar de fabricar y dedicarse solo a una cosa, cobrar la renta de sus pozos. Para los años 50 y hasta finales de los 70, Venezuela vivió lo que los historiadores llaman la borrachera. Era el mayor exportador de petróleo del mundo. La gente no decía, está barato, decía, está barato, dame dos. Fue en esta época cuando se cometió el error fatal, el país dejó de producir comida, ropa o tornillos. ¿Para qué fabricarlos si era más barato traerlos en barco con el dinero del petróleo? La producción de petróleo experimentó un vertiginoso crecimiento que haría de Venezuela el país de América Latina de mayor renta per cápita, lo que motivó la llegada de numerosos inmigrantes europeos y latinoamericanos. Entre 1950 y 1995 Venezuela siguió siendo el país de América Latina con mayor renta per cápita, aunque a partir de 1996 esta empezó a disminuir. Venezuela se convirtió en un gigante con pies de barro. Todo funcionaba mientras el barril de petróleo estuviera caro. Pero en los años 80, la fiesta terminó. El precio del petróleo cayó y la realidad golpeó la puerta. La inflación llegó al 100% y el descontento empezó a hervir en las calles. En 1988, Carlos Andrés Pérez regresó a la presidencia prometiendo que volverían los años dorados. Pero se encontró con un país quebrado. Intentó aplicar un paquetazo de medidas económicas sugeridas por el FMI. La respuesta fue el Caracazo, una explosión social que dejó cicatrices que aún no cierran. En medio de ese caos, surgió una figura. Un teniente coronel llamado Hugo Chávez, que intentó un golpe de Estado en 1992. Fracasó, pero sus palabras en televisión: compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Se grabaron en la mente de una población cansada de la corrupción. En 1998, Chávez ganó las elecciones prometiendo una revolución que acabaría con la pobreza. Y entonces, la suerte le sonrió, el precio del petróleo volvió a subir a niveles históricos. Entre 2004 y 2015, Venezuela recibió una cifra astronómica,
$750.000 millones. Es tanto dinero que cuesta imaginarlo. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? Aquí entra la analogía que explica todo. Imagina que tienes una gallina que pone huevos de oro. En lugar de alimentarla y cuidarla, el gobierno decidió repartir la gallina en trozos para que todos comieran, incluyendo a Cuba, China, Rusia e Irán. Se expropiaron miles de empresas, desde petroleras gigantes como ExxonMobil hasta fábricas de envases y alimentos. El gobierno tomó el control de todo, pero la verdad era que no sabía manejar nada. La producción nacional se desplomó. El Estado empezó a imprimir billetes sin parar para tapar los huecos. Cuando Chávez murió en 2013 y Nicolás Maduro tomó el mando, la gallina ya estaba muerta. El precio del petróleo se desplomó de $100 a 47. El país que importaba todo ya no tenía dólares para pagar. Así empezó la era de las colas interminables y el hambre. Para 2015, el dinero ya no valía nada, literalmente. El gobierno le quitó ceros a la moneda 1, 2 y 3 veces, pero la inflación era tan rápida que los billetes se usaban para hacer artesanías porque el papel valía más que el número impreso. Para entender el caos, imagina esto, el gobierno decidió que ellos controlarían quién podía comprar dólares y a qué precio. Esto creó un monstruo llamado mercado negro. Si eras amigo del gobierno, conseguías dólares baratos; si eras un ciudadano común, tenías que pagarlos 10, 20 o 100 veces más caros. Esto destruyó el comercio. Las tiendas no sabían a qué precio vender porque no sabían cuánto costaría reponer la mercancía mañana. Fue el inicio del fin para la empresa privada. Negocios que tenían 50 años abiertos cerraron sus puertas en cuestión de meses porque, simplemente, era imposible calcular el valor de las cosas. Esto generó la mayor crisis migratoria de la historia moderna de América. Casi 9 millones de personas abandonaron sus hogares con una mochila al hombro. Venezuela es hoy el ejemplo perfecto de que tener los recursos naturales más grandes del mundo no sirve de nada si destruyes la economía y la confianza. ¿Es posible recuperar el país más rico de la región? La respuesta es compleja, pero una cosa es segura: Venezuela es una advertencia para cualquier nación que crea que la riqueza es eterna y que las instituciones no importan.